¿Cómo están mis pequeños y queridos estudiantes? Bienvenidos a esta nueva sesión. Espero que estén bien y con la fuerza y la convicción de seguir firmes con los propósitos de aprendizaje en cada sesión. Comencemos con esta lección. Líneas notables de un triángulo. Ceviana. La ceviana es un segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto. Dado el triángulo ABC, tomemos el vértice B y tracemos la mediana. Une este vértice con cualquier punto del lado opuesto. Entonces, el segmento BN es ceviana interior relativa al lado AC. Hay veces donde la ceviana une con la prolongación del lado opuesto. Muy bien, ahora mediana. La mediana es un segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Este es el triángulo ABC, tomemos el vértice B y tracemos un segmento tal que coincida con el punto medio del lado opuesto. Siendo punto medio, utilizaremos estas marcas, una forma de indicar que AM tiene la misma longitud que el segmento MC. El segmento BM es mediana relativa al lado AC. Bisectriz interior. En un capítulo anterior nos hemos referido a la bisectriz de un ángulo. En este caso es una línea notable de un triángulo. Es un segmento que parte de un vértice y divide el ángulo interior en dos de igual medida. Tomemos el vértice B y tracemos la bisectriz BN. ¿Y por qué bisectriz? Porque divide este ángulo en dos ángulos de igual medida. Representamos las medidas con alfa. Entonces se dice que el segmento BN es bisectriz relativa al lado AC. También podemos trazar la bisectriz exterior de un triángulo. Es el segmento que parte de un vértice y divide el ángulo exterior en dos de igual medida. Pero antes de trazar la bisectriz exterior de este triángulo obtusángulo, prolongamos el lado AC y el lado BC y tomemos este ángulo exterior. De ahí tracemos la bisectriz exterior BM. ¿Y por qué bisectriz exterior? Porque a este ángulo exterior del triángulo divide en dos ángulos de igual medida o en dos ángulos congruentes. Es por eso que indicamos su medida con alfa. Se dice que el segmento BM es bisectriz exterior relativa al lado AC. Ahora hablemos de la altura. La altura es la perpendicular trazada desde un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. Bien, en este triángulo tracemos una perpendicular con un punto cualquiera del lado opuesto, pero tiene que ser una perpendicular. ¿Y por qué se le llama perpendicular? Porque el segmento y el lado opuesto, en este caso el lado AC, forman un ángulo de 90 grados, tal como se muestra. La altura BH. Fíjese que este ángulo es recto. Esa es la característica de la altura. Pero se dice que BH es la altura relativa al lado AC. Pero fíjese esta otra figura. Tenemos aquí un triángulo obtusángulo, porque el ángulo A, el ángulo interior A es obtuso, y precisamente este lado AC lo vamos a prolongar con el propósito de trazar la altura, porque un triángulo obtusángulo, una de las alturas, termina o coincide con la prolongación de un lado. Tracemos entonces la altura, que es la perpendicular trazada de un vértice a un punto del lado opuesto.
pero es la perpendicular, o sea, con el lado opuesto forma un ángulo de 90 grados. Ahí está. Forma un ángulo de 90 grados. Entonces el segmento BH es la altura relativa al lado AC, en este caso a la prolongación. Mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular a uno de los lados del triángulo y pasa por su punto medio. Aquí tengo el triángulo ABC. Tomemos el lado AC y por ese lado trazamos una recta perpendicular a este lado, o sea que forme con este lado un ángulo de 90 grados y además debe pasar por el punto medio. Y fíjese, esta es la recta, es perpendicular al lado AC, la recta L, y este punto se le llama punto M. Algo más, pasa por el punto medio de este lado. Fíjese las marcas. Estamos indicando que el segmento AM tiene la misma medida que el segmento MC. Entonces se dice que la recta L es mediatriz de AC, o sea, del lado AC. Muy bien, se dice que un triángulo cualquiera se puede trazar 3 medianas, 3 bisectrices, 3 alturas, 3 mediatrices. Muy bien, una pequeña nota. ¿Qué pasa si tengo esta figura? Es una réplica de la figura anterior, es lo mismo. Pero en esta figura vamos a realizar un trazo. Si se traza el segmento AD, en este preciso momento trazamos ese segmento AD. Entonces, ¿qué formamos? Se forma un triángulo isósceles. En este caso es el triángulo ADC. Este triángulo que estamos pintando de verde es isósceles, es evidente. Fíjese, ¿ve? Entonces, cuando ustedes trazan este segmento, forman un triángulo isósceles. A continuación, ángulos entre bisectrices de un triángulo o ángulos formados por bisectrices de un triángulo. Es una parte bastante interesante. Además, un grupo considerable de ejercicios de la práctica de esta clase tiene mucho que ver con estos ángulos. Comencemos. Aquí tengo un triángulo ABC y tomo los ángulos A y C y de esos vértices voy a trazar 2 bisectrices. La bisectriz de A y del ángulo C. Así. Fíjese que estoy trazando. Se dice que se traza 2 bisectrices interiores y aquí formamos un ángulo. Pero antes, como son bisectrices, fíjese, vamos a considerar lo siguiente. A este ángulo B lo llamamos beta. Ahora estos dos ángulos tienen igual medida porque es una bisectriz. También aquí lo llamamos alfa, y aquí beta o gamma, toda vez que este ángulo tiene como medida a beta. Y finalmente, X representa la medida del ángulo formado por estas 2 bisectrices interiores. ¿Qué podemos decir de X? X es igual a 90 grados más la mitad de la medida de este tercer ángulo. A no olvidar, de nuevo, esta medida del ángulo formado por 2 bisectrices interiores y representado con X es igual a 90 grados más la mitad de la medida del tercer ángulo. Continuamos. Tenemos aquí un triángulo ABC, pero a diferencia del anterior, ahora vamos a trazar 2 bisectrices exteriores, para lo cual proyectamos algunos lados. En este caso, proyectamos el lado AB y el lado AC. Voy a trazar 2 bisectrices exteriores, considerando que el tercer ángulo mide beta. Tracemos. Bien, pero como son bisectrices, es evidente que en cada caso al ángulo divide en 2 ángulos iguales. En este caso llamamos alfa, alfa, y aquí gamma, gamma.
y la medida del ángulo formado por estos dos bisectrices interiores va a ser igual a x. ¿Y a qué es igual el valor de x? X será igual a 90 grados menos la mitad de la medida del tercer ángulo. En este caso, menos beta entre 2. A continuación, parto de este triángulo ABC y fíjese, ahora vamos a trazar la bisectriz, una interior y otra exterior. Pero antes, el tercer ángulo mide beta. Ahora tracemos esta bisectriz interior y esta bisectriz exterior. Pero como son bisectrices, en cada caso el ángulo dividen en dos ángulos iguales, tal como se muestra en la figura. ¿A qué será igual la medida de este ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior? Decimos que x es igual a la mitad de la medida del tercer ángulo, que en este caso es beta. Bien, a ello agregamos algunas figuras más interesantes respecto a sus relaciones. Son muchas, pero estamos tomando en cuenta solamente las básicas. Este cuadrilátero cóncavo, bueno, la mayoría lo conocen como el pantalón. ¿A qué será igual la medida de este ángulo? Su atención, sabiendo que este vértice, este ángulo mide alfa, este otro beta y este gamma, ¿a qué será igual la medida de este ángulo x? Bastante conocida esta relación. X será igual a alfa más beta más gamma. Uno más. Fíjese, tenemos esta figura. Y de pronto indicamos las medidas de estos ángulos. Este ángulo mide x, este otro ángulo y en este otro triángulo, alfa y aquí beta. Entonces, ¿a qué será igual? X más y va a ser igual a alfa más beta. Bueno, aparte de esto hay otras relaciones importantes que posiblemente los chicos de sexto grado lo van a desarrollar el próximo año. En base a todo lo expuesto, vamos a desarrollar algunas aplicaciones comenzando de las más básicas. Aplicación número 1. En cada figura hay el valor de x. Pero si usted se da cuenta, x representa la medida del ángulo formado por dos bisectrices interiores. ¿Y a qué será igual entonces la medida del ángulo x o de este ángulo? Va a ser igual a 90 grados más la mitad de la medida del tercer lado, del tercer ángulo, que en este caso es 48. 48 entre 2, 24. Entonces x será igual a 90 grados más 24 grados. Finalmente, x es igual a 114 grados. Siguiente. X representa la medida del ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Conste que son bisectrices. Y el tercer ángulo mide 64 grados. Entonces, ¿a qué será igual x? A 90 grados menos 64 grados entre 2. X será igual a 90 grados menos 64 grados entre 2, 32 grados. Entonces x será igual a 58 grados. En el siguiente caso, observe, se trata de la medida de un ángulo, hablo de x, formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior de un triángulo, donde la medida del tercer ángulo es 76 grados. ¿A qué será igual x? X va a ser igual a 76 grados entre 2, pero 76 entre 2 es 38 grados. Aquí, ¿recuerdan la fórmula? Hace un rato nos hemos referido. ¿A qué es igual la medida de este ángulo? 126 grados va a ser igual a la medida de los otros tres ángulos interiores, o sea, 24 grados más 70 grados más x. 126 grados será igual a x más 94 grados, porque 70 grados más 24 grados es igual a 94 grados.
Finalmente x será igual a 126 grados menos 94 grados y eso es igual a 32 grados. En esta figura se cumple lo siguiente, que x más 2x va a ser igual a 58 grados más 44 grados. Sumemos x más 2x, 3x igual 58 grados más 44 grados, 102 grados. Entonces x será igual a 102 grados entre 3, o sea 34 grados. Siguiente aplicación. En la figura calcule el valor de x. Similar a un problema anterior, 3x es la medida del ángulo formado por estas dos bisectrices interiores. Entonces, considerando la propiedad que se indicó anteriormente, 3x va a ser igual a 90 grados más la mitad de la medida del tercer ángulo, que en este caso es x. Este 2 pasa a multiplicar a 3x y a 90. 2 por 3x, 6x, igual. 2 por 90, 180 grados, más x. Se transpone términos, x pasa a restar al primer miembro. 6x menos x, 5x igual 180 grados. 5 divide a 180 grados, entonces x es igual a 36 grados. Aplicación número 3. Fíjese que la medida de este ángulo, x tercios más 20 grados, aplicación número 3. X tercios más 20 grados representa la medida de este ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior de este triángulo, cuya medida del tercer ángulo es 2x. Entonces, x tercios más 20 grados va a ser igual a la mitad de la medida de este tercer ángulo. Este 3 pasa a multiplicar a 20 grados y a x. Entonces tendré así, x más 60 grados va a ser igual a 3x. Transponiendo términos obtendremos esta nueva relación. 2x va a ser igual a 60 grados. Entonces x es igual a 30 grados. Siguiente aplicación. En la figura, calcule el valor de x. Fíjese que antes de desarrollar, lo más conveniente es indicar el valor de este ángulo. Pero si este ángulo es 150 grados, ¿cuál será la medida de este otro ángulo? ¿Cuánto le falta? 150 grados para ser igual a 180 grados. 30 grados. Vamos a indicar a la medida de este ángulo exterior con la letra Y. Pero se sabe que Y es igual a 30 grados más 30 grados más 20 grados. Entonces ya podemos encontrar el valor de Y, 30 grados más 30 grados más 20 grados, 80 grados. De inmediato, ubiquémonos en este sector. ¿A qué será igual Y más X? A 180 grados. Y más X igual 180 grados. Pero conocemos el valor de Y, que es 80. 80 grados pasa a restar, entonces el valor de X es 100 grados. A continuación, algo similar al anterior. Observe, aquí tenemos cuadriláteros cóncavos, pero podemos indicar relaciones o valores de estos ángulos, de este ángulo que se representa con X y de este otro que se representa con 160 grados. A ver, comencemos. Trabajemos con toda la figura. Para ser preciso, vamos a pintar este cuadrilátero para que usted se dé cuenta con este, ¿ve? Pregunto, ¿a qué será igual 160 grados? Va a ser igual a la suma de las medidas de estos tres ángulos interiores. A ver, en orden. 3 alfa más 3 beta más
40 grados. Más 40 grados pasa a restar. 120 grados será igual a 3 alfa más 3 beta. Dividimos a toda la expresión entre 3 porque todos tienen tercia. 120 grados entre 3, 40 grados, igual 3 alfa entre 3 alfa más 3 beta entre 3 beta igual 40 grados. Bueno, ya tenemos el valor de alfa más beta, pero todavía no hemos determinado el valor de x. Pero para determinar el valor de x tengo dos opciones. Trabajar con este cuadrilátero cóncavo que aparece en la parte superior o trabajar con este otro cuadrilátero que aparece abajo. Cualquiera de los dos originan el mismo resultado. Bueno, nosotros vamos a trabajar con este cuadrilátero, ¿ven? Con este que estamos pintando en celeste. ¿A qué será igual? X va a ser igual a la suma de estos tres ángulos interiores. O sea, x será igual a 2 alfa más 2 beta más 40 grados. X va a ser igual a, factorizo 2, porque se repite en ambos miembros, que tenemos en el primero alfa más en el segundo beta más 40 grados. ¿Y por qué hago esto? Porque conozco el valor de alfa más beta. Entonces aquí tendré 2 por 40 grados, porque alfa más beta mide 40 grados o es 40 grados, más 40 grados. Finalmente ya podemos determinar el valor de x. 2 por 40, 80, más 40, 120 grados. Siguiente aplicación. En un triángulo ABC se traza la mediana BM. Si AM es 3x menos 15 centímetros y MC es 35 menos 2x centímetros, AYX. Aquí tengo el triángulo ABC. En ese voy a trazar la mediana BM. Recordemos, la mediana es el segmento que une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto. Pero ese segmento va a ser BM. Pero este es punto medio, por tanto utilizamos estas dos marcas. Es una forma adecuada de indicar que el segmento AM tiene la misma medida que el segmento MC. Pero ¿cuánto mide AM? Aquí tengo 3x menos 15 centímetros. ¿Y cuánto MC? 35 menos 2x centímetros. Pero entonces no queda otra más que igualar, ¿no? 3x menos 15 es igual a 35 menos 2x. Menos 2x pasa a sumar a 3x. 3x más 2x, 5x. Este menos 15 pasa con signo positivo al otro lado. 35 más 15, 50. Entonces x es igual a 50 grados entre 5. 10 grados. No, en este caso no es 10 grados. Es 10 centímetros. Aquí hay un error, ¿eh? Porque estamos hablando de longitudes, no de medidas angulares. Los chicos van a corregir aquí. X es igual a 10 centímetros. Siguiente. Problema número 7. En un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BD. AY medida del ángulo C, si AB es igual a BD y BD es igual a DC. Aquí tengo el triángulo ABC. Se traza la bisectriz interior BD. Tracemos. Pero ¿cuál es la particularidad de una bisectriz? Que divide a este ángulo en dos ángulos de igual medida. Es decir, el ángulo ABD va a ser igual al ángulo DBC. Pero vamos a considerar esto. AB es igual a BD y BD es igual a DC. AB es igual a BD e igual a DC. O sea, tienen la misma longitud. Bien, ahora comencemos indicando la incógnita. Halle la medida del ángulo C. Esa es la incógnita. Como no sabemos, colocamos X. Ahora analicemos este triángulo. El triángulo BDC es isósceles. ¿Y por qué es isósceles? Porque tiene dos lados de igual longitud. BD es igual a DC. Entonces, ¿qué es lo que se cumple en un triángulo isósceles como este? A lados iguales se oponen ángulos iguales. Es decir, si este ángulo mide X grados, este otro también mide X grados. Muy bien. De ahí decimos que la medida del ángulo DCB
o sea este, es igual a la medida del ángulo DBC. Ambos miden X. Hasta ahí creo que todo el mundo entiende, porque se trata de un triángulo isósceles. Ahora, sigamos con este triángulo, solo que ahora vamos a trabajar con este ángulo exterior. Este ángulo exterior. Habría que recordar entonces la siguiente propiedad. ¿Qué pasa con la medida de un ángulo exterior de un triángulo? En este caso Y. Va a ser igual a la suma de las medidas de los otros dos ángulos interiores, no adyacentes. Entonces pregunto, ¿a qué será igual la medida de este ángulo exterior? A la suma de estas dos medidas, X más X, 2X. Bien, pero ahora trabajemos con el triángulo ABD, con este triángulo. Vamos a señalar este triángulo. También es isósceles. ¿Y por qué es isósceles? Porque el lado AB es igual al lado BD, o tiene igual medida. Similar al anterior, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Es decir, si este ángulo mide 2X, este otro también mide 2X. Ahora, ¿qué más? A ver. Algo más. Nos estamos olvidando de una condición inicial. ¿Qué es el segmento BD? El segmento BD, aquí está, es bisectriz interior. Y la bisectriz divide este ángulo en dos ángulos de igual medida. Si este mide X, este otro también mide X. Así que en este triángulo isósceles ABD ya tenemos las medidas de los tres ángulos en términos de X, ya que es igual la suma de los tres ángulos interiores. Acá se dice que este ángulo es igual a este ángulo, o las medidas son iguales. Entonces aquí vamos a sumar las tres medidas, X más 2X más 2X igual 180 grados. La suma de estos tres términos, 5X igual a 180 grados. Entonces X será igual a 180 grados entre 5, 36 grados. Continuamos. Aplicación número 8. En un triángulo PQR tal que medida del ángulo P igual 76 grados, medida del ángulo Q igual 62 grados, se traza la mediatriz PR, el cual corta a PR en M y a QR en N. Halle la medida del ángulo MNR. Primero dibujamos el triángulo PQR, tal que la medida del ángulo P es 76 grados. Entonces aquí colocamos 76 grados. La medida del ángulo Q, 62 grados. Pero ya podemos indicar de frente cuál es la medida de este otro ángulo. Los tres suman, ¿cuánto? 180 grados. 76 grados más 62 grados, 138 grados. 180 grados menos 138 grados sale 42 grados. Me equivoqué yo. Muy bien. La suma de los tres debe ser 180 grados. Está bien. 42 grados. Ahora se traza la mediatriz PR. ¿Alguien recuerda qué es la mediatriz? La mediatriz es una recta perpendicular a un lado del triángulo y pasa por su punto medio. En este caso es la mediatriz de este lado. Tracemos. Es la perpendicular, o sea, forma con el lado del triángulo un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Dice, el cual corta en PR en el punto M. Entonces aquí pongo M y en QR en N. Ahí está. Muy bien. Ahora piden hallar la medida del ángulo MNR. MNR, o sea, esta medida. Pero bueno, creo que es evidente. Nomás vamos a analizar este triángulo. Entonces aquí decimos, ojo que estos dos lados son iguales porque la mediatriz pasa por el punto medio de este lado. En el triángulo rectángulo MNR, en este pequeño triángulo, vamos a señalar, vamos a pintar, en ese triángulo, acá es igual la suma de los tres ángulos interiores, o sea 90 grados, más 42 grados más X grados.
va a ser igual a 180 grados. De ahí ya sale, pues, 90 grados más 42 grados, 132 grados más x igual a 180 grados. Entonces x será igual 180 grados menos 132 grados, 48 grados. Muy bien. Novena aplicación. En un triángulo ABC isósceles, el lado AB es igual al lado BC. Medida del ángulo C, 56 grados. Se traza la altura H, halla la medida del ángulo BAH. Bien, primero dibujamos el triángulo isósceles ABC. AB igual a BC. Utilizamos marcas. Es una forma de indicar que estos dos lados son iguales. La medida del ángulo C es 56 grados. Pero como es un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo A? También 56 grados. Muy bien. Ahora vamos a trazar la altura AH. A ver, pero antes, aquí se puede determinar ya de frente la medida de este ángulo B. ¿Por qué? Porque la suma de los tres es 180 grados. 56 grados más 56 grados, 112 grados. A 180 grados, 68 grados. Ahora tracemos la altura AH. La altura es la perpendicular que parte de un vértice al lado opuesto del triángulo. Perpendicular, fíjese que mide 90 grados. Y es la altura AH. Ahora piden, halle la medida del ángulo BAH. BAH. Piden hallar la medida de este ángulo. Ponemos X. Muy bien, ahora, ¿qué podemos hacer aquí para desarrollar este ejercicio? Simplemente voy a analizar esta situación en este triángulo. En el triángulo rectángulo ABH. En este triángulo. Tenemos las tres medidas. De las tres se conocen dos y solo el propósito siguiente es hallar el valor de X, ¿no? Entonces en este triángulo decimos 90 grados más 68 grados más X grados es igual a 180 grados. 90 grados más 68 grados, 158 grados más X igual 180 grados. 158 grados pasa a restar, entonces X es igual a 22 grados.